Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Campus Tour 2021 de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. En breve comenzaremos la charla de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a Campus Tour 2021 de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Mi nombre es Rafael Nieves y durante la tarde de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una presentación relacionada a uno de los temas que se trabajan y que se discuten a saciedad en los programas de la escuela graduada. Voy a compartir con ustedes la presentación. Como le iba diciendo, mi nombre es Rafael Nieves, me destaco en la escuela graduada como profesor asociado en algunos de los programas que ofrece la Universidad Politécnica a nivel graduado. La Universidad Politécnica a nivel graduado ofrece cursos de doctorado y de maestría. Las maestrías recorren los temas o las diferentes áreas de educación, de gerencia, de ingeniería, ciencias y agrimensura. En la tarde de hoy vamos a comenzar con un corto saludo, la charla, por supuesto, y al final las preguntas. Es importante que sepan que las preguntas las vamos a manejar a través del chat de forma escrita para agilizar el proceso. Como parte del saludo me corresponde extenderle un cordial saludo a nombre de nuestra decana, la doctora Miriam Pavón, también a nombre del grupo organizador de esta aventura llamada Campus Tour, el grupo de admisiones y de todo el personal de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, específicamente la Escuela Graduada. La charla de hoy que vamos a estar compartiendo trata sobre un tema bien interesante y bien discutido durante estas últimas semanas, y es el proceso que sigue la administración de drogas y alimentos para aprobar un nuevo medicamento. A través de esta charla vamos a recorrer toda la parte regulativa y qué hay detrás de cada una de ellas. Para esto vamos a comenzar estableciendo para qué utilizamos los medicamentos. Vamos a empezar con los fundamentos. Pues los medicamentos se pueden utilizar para una de varias cosas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar los medicamentos para prevenir. Por ejemplo, las vacunas que estamos hablando todos estos meses de vacunas. Las vacunas usualmente se diseñan para prevenir enfermedades. O, por ejemplo, los antibióticos. Cuando a veces vamos a una cirugía, nos administran antibióticos para evitar que nos dé una infección secundaria. Los medicamentos también se pueden estar utilizando para controlar el curso de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos antihipertensivos para controlar la presión sanguínea que padecen algunas personas, antiglicémicos o glucémicos para controlar los niveles de azúcar corporales que tienen los pacientes diabéticos. También nosotros, por supuesto, queremos tener medicamentos que sirvan para curar. Ahí entramos a antibióticos, antifungales o algunas drogas antineoplásicas o que se usan en el campo de la oncología. Y también tenemos medicamentos que se utilizan como paliativos. ¿Qué son paliativos? Para mejorar la calidad de vida de este paciente, de este individuo. Caso clásico. Cuando a veces nos da dolor de cabeza, nosotros no curamos el dolor de cabeza. Nosotros trabajamos con los síntomas del dolor de cabeza. Por ejemplo, quitamos el dolor y luego el cuerpo se encarga de trabajar con eliminar las causas y los orígenes de esta condición. Siguiendo para tocar todas las partes medulares del tema de hoy, vamos a tocar uno de los puntos más controversiales y es los costos. El poder llevar un producto desde su descubrimiento hasta que esté disponible para un consumidor final, un paciente, se pueden gastar hasta 800 millones de dólares, el equivalente de 2 misiones espaciales. No solamente tocamos el costo, ahora el tiempo. Casi toda la preparación desde kindergarten hasta cuarto año de escuela superior, que son aproximadamente de 12 a 15 años, es lo que toma poder llevar esta promesa
de tratamiento hasta que esté disponible al paciente. El riesgo. Este proceso, como ya estamos viendo, no solamente toma mucho tiempo, sino que es bien costoso. Pues esto también es un riesgo bien grande para las compañías, las industrias farmacéuticas que se dedican a traer nuevos medicamentos al mercado. ¿Por qué? Porque de 1000 compuestos, solamente uno logra terminar el proceso completo. Así que esto es un riesgo bien grande para la industria. Hablando de riesgo, algo que nos ayuda también a minimizar este riesgo es el recurso humano. Y el recurso humano lo vamos a dividir en dos. Se envuelven alrededor de 50,000 personas, desde científicos, desde clínicos, desde estadísticos, para poder sacar este producto, llevarlo desde su descubrimiento hasta que lo llevamos a que esté comercialmente disponible para el paciente. Hablando de pacientes, participan alrededor de 5,000 individuos voluntarios en los estudios clínicos que se desarrollan para poder probar que este producto se puede utilizar en humanos. Así que hemos visto que es bastante complejo el proceso en cuanto que descansa el llevar un medicamento que esté disponible para el público en general. Vamos a hablar ahora cómo las agencias reguladoras, la que nos compete a nosotros, el FDA o la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, en cómo ellos definen qué es una nueva droga, qué es un nuevo medicamento. Ellos usan 3 definiciones. La primera de ellas es una bien sencilla, que este medicamento, este producto, esta entidad terapéutica está reconocida dentro de un catálogo, un formulario o lo que se llama la farmacopea oficial, que recoge todos estos productos. La segunda definición yo creo que es la más acertada, la que es más completa, y dice que es una sustancia que su intención es el diagnóstico, la cura, la mitigación, el tratamiento o la prevención de alguna enfermedad. Esta es mucho más completa. Y la última, pues más bien se hace para aclarar qué es y qué no es una sustancia terapéutica, una droga. Y esta sería cualquier sustancia o entidad terapéutica que no sea un alimento, que su intención es afectar, alterar o modificar la estructura del cuerpo humano. Con esta figura que estoy presentando, resumimos el resto de la conferencia. Pero tranquilos que vamos a ir poquito a poquito sobre cada parte de ella. Este es el resumen de esos 15 años para poder sacar un medicamento, que toma el sacar un medicamento al mercado. Aquí están esas 50,000 personas que trabajan para sacar este producto. Aquí están el millón de moléculas que solamente una llega al final del proceso. Aquí resume todo. En los cuadritos más oscuros son los que están a cargo o donde el rol principal se destaca la industria farmacéutica. En azul serían las agencias reguladoras. En la primera parte tenemos todo lo que serían los estudios preclínicos, la investigación y el desarrollo de los productos. Esto puede tomar hasta 3 años. Luego que se tiene todo esto, pasa entonces al FDA revisión y el FDA da el visto bueno para que se siga entonces conduciendo estudios clínicos en pacientes, en humanos. Esto puede tardar de 2 a 10 años dependiendo la entidad, dependiendo la indicación que se quiere aprobar y dependiendo la condición médica. Eso se divide, como es tan delicado, porque estamos tocando vidas, vamos a trabajar en diferentes fases. Usualmente son 3 fases. Al culminar esas 3 fases, que pueden pasar 10 años, se somete nuevamente todos esos tomos, todos esos libros, todos esos documentos al FDA para que entonces, en un promedio de 2 años, el FDA pueda tomar juicio sobre toda esa información y poder aprobar o denegar el uso de este medicamento. Luego comenzamos unas fases posteriores. No es que una vez se apruebe el medicamento, pues todos nos desligamos, sino que entonces comienza otro proceso que es el de posmercadeo o mejor llamado farmacovigilancia, donde se van a estar reportando, vigilando cualquier advenimiento de un efecto secundario que sea serio o nocivo o
que haya que tomar algún tipo de acción sobre él. ¿Sí? Volviendo entonces en esa figura al principio, ¿cómo se descubren los medicamentos? Los medicamentos pues pueden pasar por varios métodos para poder descubrirlos o poder obtenerlos, desde al azar, por razones fortuitas, hasta hacer un proceso mucho más estructurado, como son los bioensayos, como son los rastreos de algunas entidades, el escuchar la medicina natural, qué dice la medicina tradicional, para qué sirven algunas plantas, hasta llevarlo a lo que sería la modificación molecular. Ya tengo una molécula que sé que tiene una promesa, pues empiezo a modificarla, a ver qué puedo hacer con ella, o hacer lo contrario. Yo conozco ya entonces cómo se desarrolla esa enfermedad, qué hace esa enfermedad en el cuerpo humano, pues entonces voy a modificar una molécula para que contrarreste, para que bloquee ese proceso. En estudios preclínicos, que son los estudios que no hacemos en humanos todavía, hacemos muchísimas actividades. Estas actividades van desde probar la actividad biológica que tiene esa molécula hasta caracterizarla, ver para qué sirve, cómo se comporta químicamente, ver toxicidades, empezar a tratar y medir estos productos o moléculas en animales, en prototipos de animales, a hacer estudios en vivo y in vitro. Ahí voy a sacar una información bien valiosa porque estoy caracterizando físicamente y químicamente estas moléculas. Y esa información me va a ayudar para luego yo utilizarlo en ya empezar a definir cuál va a ser mi forma de dosificación para esa molécula. Voy a poder hacer estudios de disolución, poder medir la permeabilidad de esta droga a través de las membranas celulares, las membranas biológicas. Así que voy a levantar mucha información. ¿Qué hago con esa información? Pues esta información me va a servir para yo someter una solicitud que abreviamos con las siglas de IND, Investigational New Drug, al FDA. Ahí yo le doy toda esa información detallada al FDA para que pase juicio. Pero no solamente le doy esa información, sino que le tengo que dar cuál va a ser mi plan de acción para empezar a hacer estudios clínicos en persona. Y ahí yo no solamente le tengo que dar cuáles son mi protocolo clínico para trabajar en humanos, sino ya tengo que empezar a darle más información sobre cómo puedo hacer estudios de toxicología y farmacología. ¿Quién va a ser el investigador responsable? Ya aquí recuerden que yo, como me estoy acercando al ser humano, yo no necesariamente los llevo o los traigo a mi laboratorio. No, yo voy a una clínica. Entonces tengo que tener personal responsable en esa clínica que vele por el cuidado, ser bien cercano a estas personas. Inclusive para estas partes que ya empiezan a tocar temas que son bien delicados como la ética investigacional, pues yo tengo que tener un comité que se llama el IRB, el Institutional Review Board. En cada clínica, en cada centro donde yo voy a estar tratando a estos individuos, a estos voluntarios para probar el medicamento, pues yo tengo que tener ese comité que va a velar por la seguridad y todos los temas relacionados a la ética para poder cuidar a estos individuos. En este comité tengo que tener no solamente científicos, sino también tengo que tener personal de la comunidad que trabaje para velar por esta integridad de la investigación. Le someto toda esta información al FDA. ¿Qué hace el FDA? El FDA comienza a pasar juicio, a velar que todo esté debidamente presentado, que no queden preguntas a medias. Una vez pasa juicio, pues comienza el proceso de ellos decidir quién dentro de la agencia federal
va a estar trabajando directamente con estos documentos. Si va a ser el CDER, ¿está? Que entonces él va a dividirse en la parte que es para drogas o la parte que es para productos biológicos. ¿Okay? Una vez tengamos esto y se vea que realmente tenemos la información necesaria desde los estudios preclínicos, tenemos una estructura clara de cómo van a ser esos protocolos de investigación en humanos, estamos cuidando cada detalle de la integridad y la seguridad de estos individuos, pues entonces nos pueden aprobar esa solicitud. Si me aprueban esa solicitud, yo entonces tengo el visto bueno para pasar a hacer los estudios clínicos. Como los estudios clínicos son en seres humanos, yo tengo que ir con mucho cuidado, firme pero lento. Voy a pasar a través de diferentes fases de investigación. Tengo fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Okay? Esto se explica mejor en la próxima figura. Aquí están resumidas todas las fases. En la fase 1, yo como investigador me voy a enfocar en que el producto sea seguro. Así que voy a estar trabajando con decenas de individuos, de participantes que no tienen la enfermedad, que son pacientes saludables y jóvenes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo quiero verificar que este medicamento sea seguro y lo utilizo en un grupo pequeño de individuos. Si todo sale bien, que yo demuestro que es seguro, paso entonces a la segunda fase. La segunda fase es la fase 2, donde estoy trabajando entonces con cientos de participantes. Ya estos cientos de participantes tienen la condición médica. Yo voy a seguir vigilando que el producto sea seguro en ellos, pero también voy a hacer un ejercicio que es bien importante. Y es poder determinar cuáles son las dosificaciones que yo debo utilizar para poder tratar esta condición. Luego que yo tengo esta información y que aprobé de forma segura en estos pacientes, pues paso entonces a una fase 3. En la fase 3 paso de cientos a miles de pacientes que estos pacientes tienen la condición. Aquí trato de que sea en multicentros, en diferentes países, en diferentes clínicas, en diferentes, que haya representación tanto de féminas como de varones, que haya representación de diferentes etnias, y voy a hacer estudios que sean randomizados, aleatorizados y que sean ciegos y doble ciegos. O sea, que ni el paciente sepa lo que se le está administrando, ni el clínico que está recopilando toda la información tampoco sepa en qué tipo de producto está el paciente, si es un placebo o si es en el medicamento prueba. Pues ¿para qué? Para evitar cualquier duda, cualquier bias que pueda generarse. Una vez se tiene esto, se somete entonces toda esa información nuevamente al FDA para que pase juicio. El FDA aquí se toma su tiempo, que puede llevar hasta 2 años, antes de aprobar o de negar el producto. En estas 3 fases el FDA tampoco ha estado muy desligado, que digamos. Cada vez que yo completo una fase o dentro de la fase, algunas subfases, tengo que someter reportes al FDA. O sea que el FDA me está ayudando en el monitoreo continuo de estas personas, sobre todo porque yo estoy buscando lo que es seguridad y eficacia del medicamento, que el medicamento sea efectivo y que sea seguro. Luego que se pasa a juicio, el FDA me puede aprobar el medicamento. Si lo aprueba, pues entonces va a estar disponible para la comunidad en general, que tenga la condición bajo las indicaciones ya preestablecidas. Ahora bien, dentro de todo este proceso también puedo tener algunas excepciones, porque lo amerita el proceso. También yo puedo tener un Treatment IND, que es Investigational New Drug Treatment. Yo sí tengo estos pacientes que están participando de los estudios clínicos, pero tal vez yo pueda tener un paciente que su situación sea tan crítica, sea tan delicada que necesite atención. Entonces, ¿qué yo hago? Solicito al FDA un permiso especial para tratar a este paciente. Un ejemplo clásico
fue el de hace aproximadamente 4 meses, cuando el presidente de Estados Unidos se enfermó con COVID. Se llevó a una clínica y se le dieron unos medicamentos, un tratamiento que no estaba aprobado por el FDA. Inclusive todavía hoy día no está aprobado. Pero como ameritaba la situación, se procedió a través de un Investigational New Drug para darle el tratamiento que ameritaba. También tenemos otra situación. Nosotros vivimos en una comunidad que descansa en una economía principalmente con características capitalistas. Yo tengo que generar un capital para que las empresas, motivarlas a que sigan sacando productos al mercado. ¿Qué pasa? Hay algunas enfermedades que afortunadamente la padecen muy pocos pacientes, pero a la misma vez esto es algo desafortunado, porque entonces las compañías dicen, yo si saco un producto donde tengo que invertir hasta 80 millones de dólares, no voy nunca a recuperar la inversión. Así que son más tímidos a la hora de determinar si van o no van a sacar ir a la aventura de tratar de desarrollar este producto con el riesgo de que se cuelgue y pierdan todo ese dinero. Pues, ¿qué remedio tiene la Agencia Federal de Alimentos y Drogas, el FDA? Es que le provee unas dispensas, unos grants, unos remedios. Y es que ellos, ¿para qué? Para que la industria no tenga que incurrir en tantos gastos, le dan unos créditos. Y de esa forma se pueden sacar al mercado estos productos, y estos productos se reconoce como un IND para drogas huérfanas. ¿Okay? Son drogas que la padecen muy pocas personas. También, ¿qué puede pasar durante este proceso investigativo? Pues que el FDA en cualquier momento me diga, esto no es seguro, esto no está dando los resultados de efectividad que esperábamos, vamos por razones de seguridad a quitar, a descontinuar la investigación. También lo puede hacer el comité que yo le dije que estaba dentro de estas clínicas de tratamiento. También ellos tienen la potestad de determinar, vamos a terminar la investigación, o el responsable de esa investigación en esa clínica también puede suspenderlo. Por otro lado, también cualquiera de estos individuos que está participando de forma voluntaria en el estudio, él puede decir, pues he cambiado mi parecer. Yo en un momento dado quería participar, pero ya no quiero participar. Y no tiene que dar razones específicas. Simplemente decir, ya no quiero participar, pues él puede salirse del estudio. Y no pasa nada. ¿Nunca? No se toma ninguna represalia, ni absolutamente nada. Al revés, se protege al paciente. ¿Sí? Como les había mencionado, luego que se completan todas estas fases, se entrega nuevamente al FDA un documento que se llama solicitud de nueva droga, que tiene todos estos documentos para que entonces finalmente el FDA tome juicio. Aquí se va a tomar, entran muchos profesionales, muchos científicos dentro del FDA, expertos en cada una de estas sus temas, desde farmacología, desde terapia clínica, respuestas a la terapia, especialistas en la materia, estadísticos, para pasar juicios y saber si esto se puede aprobar o no aprobar. Dentro de estas cosas que hay que pasar juicio, tenemos que incluir lo que es la identificación de este producto. ¿Okay? La identificación o el etiquetado de este producto es parte importantísima para poder aprobar el producto. ¿Okay? Así que hay que especificar cuáles son las instrucciones que van a aparecer en ese material. Las instrucciones al paciente y las instrucciones al clínico, al médico, al farmacéutico, al enfermero, a la enfermera, a todo este personal clínico que va a estar apoyando a la terapia de este paciente. Esto incluye anuncios de televisión, anuncios en la prensa y cualquier material publicitario. Así que es bien importante que eso se incluya. Hemos visto
en días recientes, por ejemplo, en diciembre del año pasado, se estaba discutiendo cuál iba a ser la cadena de distribución de la vacuna que actualmente estamos trabajando o administrando para esta pandemia. Y que tenía que estar a unas temperaturas específicas, un tratamiento específico de que luego que se llevaba y se transportaba en unas temperaturas extremas, se tenía que pasar por un proceso para poderlo habilitar para antes de poderse administrar al paciente y que tenía unas horas específicas de vida antes que se pudiera administrar. Todo eso tiene que estar incluido en esos documentos. Una vez ya tenemos el juicio que nos da el FDA para que se apruebe, pues se aprueba el producto y se comienza a mercadear. Ahí entonces automáticamente comienza la fase 4. En esta fase 4, pues que yo tengo, estoy utilizando el medicamento para todos los pacientes como tal, estoy trabajando y administrando a diferentes poblaciones, lo estoy extendiendo a un ambiente que no necesariamente es el más controlado, sino es el hogar del paciente, donde él va a estar tomándose los medicamentos. Estoy monitoreando a través de diferentes herramientas, tanto el paciente puede hacer, decir si tuvo algún efecto secundario, alguna reacción adversa, y hay canales desde los médicos hasta el FDA, donde recoge toda esta información. ¿Okay? Y esto es bien importante porque el rol de la seguridad y efectividad del producto no acaba con los estudios clínicos, sino que permanece durante la fase 4. ¿Qué puede ocurrir entonces en este proceso? En este proceso, el FDA pues, puede recomendar que se revise la información, el etiquetado de este producto, puede inclusive pedirle a las industrias farmacéuticas que incluya alguna nota de alerta, de precaución al usar este producto. Puede inclusive restringir el mercadeo durante un periodo en que se esté haciendo una investigación más profunda sobre esta situación que se está viendo, o inclusive podría pedir a la industria farmacéutica que recoja del mercado el producto, ¿okay? Hasta que se hagan algunos cambios o algunos arreglos. O algo que también ha ocurrido es que se saque del mercado el producto de una vez y no vuelva a ser utilizado. ¿Okay? Así que básicamente hasta el momento hemos ya recorrido toda aquella tabla que vimos al inicio para que recoge el proceso de aprobación de una nueva droga. Pasamos desde unos estudios preclínicos, donde estamos caracterizando el producto, haciendo estudios en animales, recogemos toda información, la pasamos entonces al FDA, el FDA me puede dar el visto bueno para continuar o no continuar haciendo estudios clínicos en pacientes. En esos estudios clínicos en pacientes voy a estar trabajando en 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, que en resumen, ¿qué estoy buscando en ellos? Verificar que el producto sea seguro y sea efectivo. Una vez tenga toda esa información, el FDA nuevamente pasa a juicio y al pasar juicio me va a dar la aprobación o denegación para mercadear el producto. Una vez mercadeo el producto, voy a estar en una fase 4, en farmacovigilancia. ¿Para qué? Para ver si hay algún tipo de toxicidad o efecto adverso que yo no había contemplado o no se había visto presentado en esa población en que yo estuve trabajando. Ya en fase 4, yo puedo tener también 2 situaciones. Y las situaciones es que luego que yo le entregué al FDA todo este paquete de información, logré recoger más información que aporta y que ayuda a que el FDA pase juicio. Pues entonces yo someto un suplemento a ese New Drug Application, a esa solicitud de nuevo medicamento, someto información suplementaria a través de este proceso. También puedo ocurre en fase 4, es que el producto pierda la patente. Al perder la patente, ¿qué ocurre? Pues entonces yo puedo mercadear productos genéricos
Para los productos genéricos, yo lo que hago es que someto un New Drug Application abreviado. ¿Por qué es abreviado? Porque yo no tengo que hacer esos estudios clínicos. Ya está demostrado que el producto es seguro y efectivo. Yo lo que tengo que demostrar es que el producto es equivalente. ¿Y cómo yo pruebo que el producto es equivalente? Haciendo estudios que demuestren que el producto se absorbe de forma igual que el producto de marca, que este genérico se distribuye en el cuerpo humano de forma igual, que este producto se metaboliza de forma igual que el original y que se elimina de forma igual que el original. Y esa es la vía que toman lo que serían los productos genéricos. Con esto, básicamente, terminamos la charla. Recuerden que ahora pasamos a la parte de dudas o preguntas. Vamos a usar el chat para poder canalizar las preguntas. En lo que ustedes van escribiendo las preguntas, me resta a mí hacer un pequeño anuncio, y es que la escuela graduada va a estar disponible para ustedes a través del web de la escuela graduada o a través de su correo electrónico, que es escuelagraduada@pupr.edu. También se pueden comunicar con nosotros a el cuadro telefónico de la universidad, que es el 787-622-8000, específicamente a la extensión 686. En este momento también quiero agradecer a todo el personal del Departamento de Admisión de la Universidad Politécnica de Puerto Rico por haberme permitido participar de esta actividad, de esta semana tan intensa y tan importante para nosotros, en el cual estamos ofreciéndole una información bien relevante. Les quiero agradecer también a la escuela graduada por el apoyo que nos han estado ofreciendo para prepararnos para esta presentación, y les exhorto a que naveguen sobre los diferentes programas que tenemos en la escuela graduada para ofrecerlas a ustedes. Nuestro PhD en Ingeniería y Ciencias Aplicadas y la gama de maestrías que tenemos en Educación, Gerencia, Ingeniería y Educación y Arquitectura. Pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta, y la pregunta, refraseando, sería: cuando se aprueba un medicamento en emergencia, ¿qué exactamente implicación tiene o qué diferencia tendría a lo que es el curso regular de aprobación? En emergencia, pues miren, históricamente nosotros hemos tenido diferentes emergencias. Nosotros en la década de los 80 tuvimos a nivel mundial la epidemia del SIDA o del AIDS. Actualmente tenemos esta pandemia del COVID. ¿Y qué significa esto? Que es una emergencia mundial la cual hay que atender. ¿Y qué hace el FDA? El FDA lo que hace es que puede aprobar el medicamento sin haber completado algunas de estas fases. Tampoco es que lo va a trabajar sin ese rigor que los caracteriza a ellos, pero tal vez lo que hace es que ya en fase 2, en esta, donde tengo las dosificaciones y tengo la seguridad de que es efectivo y efectivo el producto, pues lo que hago es que en vez de trabajarlo solamente en cientos de pacientes, lo expando un poquito más a miles de pacientes, no tantos tal vez como los que tendría en fase 3, pero ya tengo una información valiosa. Y aquí hay que tener cuidado, ¿ok? Porque esto va a responder ¿a qué? A la necesidad que haya en ese momento. No es que se va a hacer para todos los medicamentos, no es que se va a hacer para todas las condiciones. Y hay que tomar en cuenta, bien importante, cuál es la indicación del producto. ¿Ok? Por ejemplo, esta vacuna que estamos nosotros ahora recibiendo es para trabajar para la emergencia, controlar los efectos de la infección que nos pueda causar, de la respuesta que nos pueda causar cuando nos infectamos con este virus. No es para prevenirla completamente la enfermedad, es para controlar la respuesta que nuestro cuerpo tenga. Así que tenemos que también tener en cuenta cuál es el outcome, cuál es el propósito que vamos a tener con
al momento de aprobar el medicamento. Por esto es que esta vacuna, por ejemplo, se aprobó tan rápido. También hay que saber que como el COVID es una familia que ya de virus que tenían, ya había un trabajo adelantado. Lo que se hizo fue que se aprovechó ese trabajo adelantado investigativo y entonces se incorporó y se especificó para este virus COVID-19. Hay efectos secundarios a largo plazo que contemplan para aprobar en emergencia. Efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué contemplan para aprobar en emergencia? Ok, pues esa pregunta es, ahí volvemos, ahí tenemos que entrar a la parte de riesgo. ¿Okay? En el caso de la vacuna, bueno, vamos a hablar del caso regular. En el caso regular, uno tiene que verificar cuáles son los efectos secundarios esperados de cualquier medicamento. Si nosotros empezamos a ver los efectos secundarios de cualquier medicamento, podrían incluir malestar estomacal, diarrea, vómito, podríamos tener fiebre o malestar en el cuerpo, que son efectos secundarios, no son deseados porque ningún efecto secundario es deseado, pero estos efectos secundarios no comprometen la vida del individuo. Hay otros efectos secundarios que sí podrían comprometer la vida del individuo y ya entonces serían como que afecte como tal la proliferación de las células en el cuerpo, que nos produzca una anemia, que nos inhiba la replicación de los linfocitos, ¿okay? Pues eso ya sería de cuidado y usualmente esa sería una alerta antes de aprobar el medicamento. En el caso de... y vean el caso bien interesante que estamos viviendo en esta semana, y es la vacuna que salió de AstraZeneca. En Europa se ha visto que ha habido eventos en que la vida se ha visto amenazada y en algunos casos ha habido fatalidades por el advenimiento de trombos. ¿Okay? Se formó un trombo luego de la aplicación. Pues ya hay países que ya entraríamos tal vez en una fase 4. ¿Qué ya hicieron? Pararon la administración del medicamento hasta que se hagan estudios más profundos, más específicos de esto. Si realmente el trombo tuvo que ver con la administración de la vacuna. ¿Okay? Pero habría que trabajar con un análisis de riesgo mucho más detallado y en algunos momentos, pues sí, se puede predecir. En otros es bien difícil poder predecirlo y poder capturar qué exactamente puede producir. Ojo, hay algunos productos que han sido históricamente buenos, ¿okay? Que el advenimiento de efectos secundarios han resultado en cosas buenas, no siempre han sido en cosas malas. Hay un medicamento que se llama Loniten, se usaba para la presión controlar la presión sanguínea, o minoxidil. El producto, honestamente, como antihipertensivo no era tan bueno porque había otros que se había que administrar lo menos veces al día y eso competitivamente estaban mejor. Pero el perfil de efectos secundarios era similar. ¿Qué ocurrió? Que vieron que los pacientes que estaban usando este medicamento empezaron a tener hirsutismo. ¿Qué es eso? Que le empezó a salir pelo. Hoy día tenemos champú comercialmente, OTC, que se llama Rogaine, que sirve para la calvicie. O sea que no todos los efectos secundarios que se ven en fase 4 son negativos. Otro producto es el sildenafil. El sildenafil, conocido como Viagra, ese producto no tenía nada que ver con disfunción eréctil. Ese producto se mercadeaba para hipertensión pulmonar, una enfermedad bien rara y bien devastadora. Pero ¿qué vieron? Que en los pacientes que estaban usando este medicamento, que eran varones, el efecto secundario pronunciado era una erección. Entonces empezaron a hacer estudios clínicos para este efecto secundario y terminamos con una indicación médica para trabajar con este medicamento. O sea que no todo lo que tenemos
en fase 4 que surge es negativo. Pero sí, es un análisis de riesgo y hay que ser bien cuidadoso. Creo que tengo otra pregunta. Dice que implicaciones legales podrían traer al permitir realizar por emergencia una vacuna sin tener claro todos los posibles efectos no deseados a largo plazo. Wow. Este es un campo bien difícil porque es la parte legal. Ahí sí, las compañías tendrían que responder por los daños y cualquier daño físico y alguna inconveniencia a estos pacientes o los familiares. Pero hay que pesar y medir. ¿Okay? Y aquí, y me refiero no que si estamos en una emergencia o una pandemia, lo que tenemos que pesar y medir es cómo se realizaron esos estudios preclínicos. Se realizaron con detenimiento, tenían el rigor necesario, esos estudios clínicos eran completos, esos análisis estadísticos tenían el peso para poder llegar a las conclusiones que llegaron. Todo eso hay que revisarlo, ¿okay? Porque estos serían atenuantes en cualquier evaluación jurídica de lo que le pudiera haber pasado a un paciente. ¿Okay? Siempre, desgraciadamente, ocurren estas situaciones, pero cuando se lleva a evaluar, no es que las compañías o las agencias reguladoras carezcan de responsabilidad, pero se trae ante el juez, ante la comunidad jurídica, qué se hizo o qué no se hizo bien antes de sacar el producto al mercado y ver las cosas en su justa perspectiva. Pero definitivamente sí hay una responsabilidad legal, más que legal hay una responsabilidad ética. Dice, doctor, la FDA aprueba medicamentos en Estados Unidos de países como Rusia o China. Por ejemplo, la vacuna rusa o la china tendrán potencial acá. Ok, sí, el FDA puede, cualquier producto que se haya manufacturado en alguna otra compañía fuera de Estados Unidos, sí se puede mercadear en Estados Unidos, pero tienen que pasar por el mismo rigor que pasan cualquier medicamento que se manufacture dentro de Estados Unidos. Así que la respuesta es sí. Hay productos que se manufacturan y no necesariamente se manufacturan en una multinacional que tenga representación en Estados Unidos. Puede ser en una compañía radicada en la India, radicada en China, y que el producto se mercadee que se quiera mercadear en Estados Unidos, pues sí, se podría mercadear, pero tiene que pasar por todo el rigor que establece la FDA. Vean, por ejemplo, lo que hemos tenido con las vacunas. Con las vacunas hemos tenido que algunas de ellas han sido aprobadas de forma expedita, no solamente en Estados Unidos, pero en Europa. Pero en Europa las aprobaron con tal vez cuestiones de días o semanas antes. Pero eso no significa que Estados Unidos, porque la hayan aprobado en otro mercado, va a tomar como buena el juicio de ellos. Sí, toma oído, toma las buenas prácticas, toma las buenas decisiones, pero no deja de hacer su función. ¿Okay? Pero sí, estos productos podrían ser mercadeados en Estados Unidos, pero tiene que haber también el interés de la compañía manufacturera de exponerse a todo ese rigor. ¿Okay? Tenemos todavía unos minutitos para algunas otras preguntas, comentarios. Nuevamente, aprovecho para recordarles que si está interesado en temas similares a afines, son temas que trabajamos en algunos de los cursos que ofrecemos en la escuela graduada. Sabes que se pueden comunicar con al grupo de admisiones o de escuela graduada para tener más detalles sobre el proceso de admisión, los documentos que tienen que someter para la admisión y para tener más información sobre cada uno de los programas. Nosotros estamos muy orgullosos
de tener programas que son únicos en Puerto Rico, que se ofrecen tanto en la forma clásica o presencial. Ahora, durante la epidemia del COVID, hemos tenido que hacer unas modificaciones, pero no hemos bajado en ningún momento nuestra calidad y de enseñanza. Todo lo contrario, la hemos llevado a un nivel mucho más alto, trabajando con unas certificaciones a través de la modalidad de educación a distancia, con cursos sincrónicos y asincrónicos. Tan pronto estemos listos, vamos a regresar a nuestras aulas. También contamos con programas que son completamente en línea para aquellos estudiantes que así lo prefieran. Nuevamente, a nombre de la escuela graduada y al grupo de admisiones, le damos a todos ustedes las gracias por haberse conectado. ¿Podría hablar un poco de la diferencia entre las vacunas de una y dos dosis aprobadas en la emergencia? Ok. Ya ahí estamos entrando voy a repetir la pregunta. Era sobre el diseño, por llamarlo de alguna forma, o la estrategia de dosificación de las vacunas, que tenemos vacunas que se administran 2 veces, una de ellas con diferencia de 3 semanas, una con una diferencia de 4 semanas, y ahora tenemos vacunas que van a ser administradas solamente una sola dosis. ¿Okay? Esto es el diseño que se haya logrado con el medicamento. A nivel de vacuna, hay muchas estrategias que se pueden hacer. La vacuna se puede administrar desde el virus atenuado, se pueden administrar algunos productos metabólicos del virus para que entonces el cuerpo lo responda y llegue a tener una respuesta terapéutica. Aquí realmente va a depender de cuál es el diseño el trabajo en cuanto a virología que estuvo haciendo la compañía farmacéutica para insertar en estos vectores que estuvieron replicando estas proteínas que eventualmente se convirtieron en vacunas, pues en cómo lo lograron para que pudieran estimular al cuerpo humano a tener esa respuesta. ¿Okay? Pero depende mucho. Si nosotros vemos, miramos un poquito hacia nuestra historia cuando éramos más jovencitos, ¿okay? Nuestra niñez o los que tenemos hijos y sobrinos, pues verán que hay unas vacunas que se administran una sola vez cada 10 años, pero hay otras vacunas que se administran en unos patrones consecutivos. ¿Okay? Administramos, por ejemplo, la de difteria, tétano, a veces la de tétano solita dura cada 10 años. Hay otras que tienen que ser poco a poco, que se le administran al infante a los 3 meses, luego se le repite a los 6, para que ellos puedan crear una respuesta inmunológica. Pues eso va a depender mucho del diseño que se hizo en esa forma de dosificación, y también va a depender mucho en cuán hábil es el cuerpo para montar esa respuesta, ¿okay? Y lo que se espera de este medicamento. Inclusive, algo que es todavía que entra dentro del diseño de este producto farmacéutico, de esta forma de dosificación, es la diferencia no solamente en la dosis que hay que administrar, sino en lo que le llaman el cold chain supply, ese movimiento refrigerado de este producto. Estas vacunas que ahora van a estar disponibles, que una sola dosis, no requieren esas temperaturas extremas. Sí, son refrigeradas, pero no esas vacunas extremas. Que esto pues nos da unos beneficios significativos porque no necesariamente todos los centros de administración tienen la capacidad, tienen la infraestructura para poder almacenar estos productos, ¿okay? Que a unas temperaturas tan bajas. Así que si los métodos de administración son que solamente sea refrigerado, pues
va a ser mucho más fácil entonces la administración y el tener centros certificados que puedan administrarlo. ¿Sí? ¿Por qué se aplican las vacunas si no tienen un nivel de efectividad alto cerca del 90%? Por ejemplo, la de Johnson Johnson versus Pfizer. Sí, ¿por qué? Yo les voy a ser un poquito más sincero, ¿ok? Hay vacunas que nosotros estamos viviendo con ellas y la efectividad apenas llega al 50% de efectividad. Algo clásico, la de la influenza, que es un cóctel que todos los años cambia y es un coctelito que se hace prediciendo cómo creemos que se va a comportar el virus el año que viene. Así que ¿por qué lo hacemos? Porque esto es peso y medida. Y aquí uno mide cuál sería, hay decisiones que se toman a veces en el área clínica que son bien difíciles. Y me explico. Hay decisiones que son bien fáciles. Y eso lo vivimos nosotros. Es fácil tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que es malo. Esas decisiones son las mejores que nosotros podemos hacer. Pero desgraciadamente nuestra vida está llena de decisiones que no son entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor y lo malo y lo peor. Y ahí entramos entonces en este tipo de vacunas. Y no quiero tocar todavía las del COVID, sino la de la influenza. Hay pacientes que se vacunan y aún así le da la enfermedad. Pues esa cepa específica no estaba contemplada en la vacuna. Pero uno tiene que tomar en juicio cuando se vacuna para, por ejemplo, la influenza, ¿qué voy a hacer? ¿Me arriesgo o no me arriesgo a que me dé o no me dé la influenza? Y es un análisis que uno tiene que hacer desde la edad que tiene el paciente, si estamos en una edad de riesgo, qué otra comorbilidad tengo, qué otra enfermedad yo tengo. Yo soy un paciente que tiene alguna situación que me altera mi inmunidad, si estoy inmunocomprometido, por ejemplo, una enfermedad de SIDA, una enfermedad en paciente que está en tratamiento oncológico o en alguna otra enfermedad autoinmune, ¿okay? Pues la artritis reumatoidea. Pues uno tiene que pensarlo, pues si yo soy uno de estos pacientes o soy diabético o pues, o asmático. O sea, que si me da la influencia, me la podría ver un poquito más serio, pues ahí uno tiene que tomar la decisión. ¿Okay? Pues en la del COVID, nosotros, la decisión es, vamos a volver a lo que éramos antes, tal vez no, pero ¿cuánto nos queremos acercar? Así que entonces la del COVID sería pues tratar de que la mayor parte de las personas, pues si se infectan, no tengan los síntomas tan devastadores o comprometidos que entonces pudieran llevarlos a necesitar una asistencia de terapia respiratoria bien severa y por eso es que entonces se aprueban estos medicamentos que no tienen tal vez esas efectividades que nosotros teníamos o que esas efectividades que en los años 40 o 50 del siglo pasado vimos que eran milagrosas, como el polio, ¿okay? Por mencionar uno, que llegaron e hicieron y marcaron un antes y después, que salvaron y eliminaron todas estas secuelas de pobre calidad de vida a estas personas que se infectaban. Esta era ya no la estamos viendo tanto y estamos viendo una era donde estos virus son un poquito más complicados, son virus, no son bacterias, ¿okay? Que entonces el virus tiene unas
una naturaleza en la cual se replica y se divide de una forma un poquito más complicada, diferente a lo que harían las bacterias. Así que por eso es que entonces tenemos aprobados estos medicamentos o estas drogas que no necesariamente tienen una efectividad tan alta o la que a nosotros nos gustaría. ¿Okay? Recordemos, hay también terapia para tratamientos antineoplásicos. Menciónese diferentes tipos de malignidades o cáncer, donde la efectividad ni siquiera se dice que cura o detiene el cáncer. Ahora hay medicamentos que están disponibles que son bien costosos y lo que hacen están indicados para prolongar los días de vida. Ni te quito el cáncer, ni te detengo el progreso de la enfermedad. Lo que estoy es dándole días de vida adicionales al paciente. Así que hay que ver cómo es la investigación para la cual se hizo el estudio. ¿Okay? Yo entiendo que prácticamente ya completamos la sesión de preguntas. Nuevamente les damos las gracias a todos ustedes por haberse conectado. Decirles que aquí en la Universidad Politécnica estamos para servirles. Que tanto en el Departamento de Admisiones está presto a recibir sus correos electrónicos y recibir sus llamadas, y en la escuela graduada también para orientarles sobre los diferentes programas que tenemos y los diferentes documentos que ustedes tendrían que conseguir. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y que pasen una bonita tarde.